Saludos a todos, yo soy Yahvé Alexander y este es el episodio número 9 del podcast El Camino de los Reyes. En los anteriores 8 episodios estuvimos viendo lo que se conoce como la fase de catabasis, que es una palabra griega que significa el descenso al inframundo, y dijimos que era la mitad de la historia. Ahí, para muchos héroes, el viaje termina porque el héroe, al fallar su misión, al fallar la noche oscura del alma, se convierten en el caballero negro, es decir, en una versión pervertida y perversa de lo que deberían haber sido, y por decirlo de una manera se convierten en el villano de la historia. Pero si el héroe logra pasar y logra superar este momento llamado la noche oscura del alma, comienza la otra mitad del camino, que es el camino al ascenso a la divinidad o la apoteosis. A veces se confunde y creemos que lo peor ya pasó, que lo difícil ya pasó y que ya ahora lo que sigue es más sencillo, más fácil, pero no. La verdad es que, por decirlo de una manera, es un poquito menos doloroso, pero con muchas más responsabilidades, ¿no? A mí siempre me gusta decir que pues, el camino hacia la cima de la montaña es cuesta arriba. Entonces hay que hacer esfuerzos adicionales. Pero a su misma vez, al ya haber salido del inframundo, pues el lugar es un poco más luminoso, ¿vale? Entonces hoy comienza la segunda mitad del viaje, hoy comienza el ascenso. Y vamos a empezar por ahí. El gran mito de Occidente es la religión judeocristiana, que parte de la idea de que Jesucristo hizo precisamente el Vía Crucis, la tradición de Judas, lo llevó a ser sacrificado y crucificado en la cruz y finalmente muerto. Eso es precisamente la catabasis, el descenso al inframundo. Pero el mito no termina ahí, sino que Jesucristo, después de estar 3 días muerto, resucita, y después de resucitar asciende a los cielos. Precisamente esa es la otra mitad. Lo que este mito nos enseña es que, pasada una vez esta prueba suprema, nuestra psique se pone en contacto con una realidad superior, algo que para términos cortos vamos a llamar divinidad. Pero esto no tiene que ver, en teoría, con algo metafísico o esotérico, sino más bien tiene que ver con un contacto con las capacidades ocultas que el individuo ya tenía, pero simplemente habían estado ocultas y era necesario pasar este momento de dificultad o de suprema dificultad para poderse poner en contacto con ellas y posteriormente poderlas utilizar a su favor, tanto personal como al favor de la comunidad. Creo que en la película de Matrix, en la película número 1, hay el ejemplo perfecto, que es cuando Neo muere a mano de Smith en el subterráneo, pero es revivido por Trinity, ¿no? Trinity le da un beso. Esto hace que Neo reviva, pero no revive exactamente igual como estaba, sino que ahora que revive puede ver el código de la Matrix, ¿no? Puede ver de qué está construida esta realidad artificial, puede ver los patrones, los códigos, las reglas, y puede utilizar ese conocimiento a su favor. Famosa es la escena donde Neo Smith lo ataca y Neo simplemente lo esquiva, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que en algunos textos se conoce como el elixir del conocimiento. Precisamente eso, ¿no? Un elixir es una especie de cura mágica o de una especie como de poción o un brebaje que hacía que las personas que lo tomaran elevaran sus capacidades, ¿no? Cognitivas, de percepción y espirituales. Entonces, así se ve. Cuando un héroe sucumbe a su catabasis, se crea un nuevo villano. Vemos el ejemplo de Darth Vader. Pero cuando un héroe trasciende la noche oscura del alma, se vuelve ahora lo que vendría siendo un héroe divino, un paladín, un superhéroe. El ejemplo también está en Luke Skywalker. Luke Skywalker, cuando rechaza el llamado de Darth Vader, cuando Darth Vader le dice yo soy tu padre, Luke se deja caer. Eso representa esta muerte, pero es salvado por sus amigos, y cuando regresa con una convicción, ¿no? Una convicción suprema
y ahora sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Recordemos que la palabra revelación significa traer a la luz. Por eso antes las fotos se revelaban en un cuarto oscuro y poco a poco iban absorbiendo luz y se iban como aclarando, ¿no? Eso significa revelación. Por eso la Biblia es el libro de las revelaciones. Es el libro que trae las verdades a la luz. Decía Jung que solo aquellos que han viajado al infierno son los que pueden acceder al paraíso. Es esto. Cuando una persona se pone en contacto con el elixir del conocimiento y su visión de la realidad, tanto la realidad interna como la realidad externa, cambia o se magnifica, cosas que antes eran imposibles se vuelven sencillas, cosas que antes estaban ocultas para su visión se vuelven tan claras, ¿no? como cualquier otra cosa. Ideas, conceptos, realidades ahora parecen simple y llanamente lo más normal del mundo, y el héroe ahora es parte de ellas, porque no solo es que aparezcan frente a sus ojos, sino que ahora el héroe ve un mundo más grande al cual él pertenece y al cual se adscribe. Luke, por ejemplo, ya deja de creerse un niño, un campesino, y se asume como un Jedi, adquiriendo con eso el conocimiento y la guía de todos los Jedi anteriores, ¿no? Incluso Obi-Wan, que para estas alturas ya estaba muerto, se le aparece como un fantasma en la fuerza y lo va guiando, ¿no? Lo mismo Neo en Matrix. Ahora que él puede ver el código, cosas que antes eran imposibles ahora le resultan sumamente fáciles, y comienza a librar una lucha que ya no está condenada, sino al contrario, ¿no? Como que ahora se empuja, o sea, como que ahora la luz ya no debe huir de la oscuridad, sino ahora la luz comienza una campaña activa, agresiva, y ahora es la luz la que empuja la oscuridad, ¿no? Por eso, siempre recordando este reloj, que ahora que estábamos en el capítulo anterior, estábamos a las 6 de la tarde, el momento más oscuro, digamos que la aguja sube a las 7, todavía está oscuro, pero la promesa es que hay un ascenso. Y la promesa es que después de las 7 vienen las 8, vienen las 9, vienen las 10, vienen las 11, vienen las 12, y con eso un nuevo amanecer. Es decir, las habilidades, cualidades y entendimientos que el héroe hace al trascender la noche oscura del alma, al ponerse en contacto con una realidad superior y al tomar este elixir del conocimiento, son la llave, por así decirlo, para una nueva era, ¿no? Y yo sé que hasta ahorita todo esto está sonando muy místico, muy esotérico, muy mitológico, pero ¿cómo se ve esto en la vida real? Bueno, pues ahí yo les voy a contar un poquito de mi historia. Me atrevo a decir esto porque para mí fue muy claro cuando yo pasé mi noche oscura del alma, y a su misma vez cuando me puse en contacto con este elixir del conocimiento, y cómo esto cambió no solo mi vida, sino la vida de aquellos que me rodean. Hace muchos años ya, aproximadamente unos 12 o 14 años, yo tuve una pérdida personal muy fuerte. Una persona que yo amaba mucho falleció, y eso fue el inicio de mi descenso al inframundo. Me voy a ahorrar los detalles, pero el punto es que yo me subí en una depresión sumamente autodestructiva, ¿no? Fueron aproximadamente unos 3 años que estuve sumida en esa oscuridad, donde yo no le encontraba sentido a la vida, precisamente porque esta persona pues ya no estaba, ¿no? Y que era la persona que le daba, entre comillas, sentido a mi vida. El punto es que en esos 3 años que me dediqué básicamente a autodestruirme sin mucho éxito, hubo muchas cosas. Algún día les voy a contar así específicamente todo lo que me sucedió ahí, pero el punto es que ya estaba yo en bastante decadencia. Y de pronto llega a mí un artículo, ni siquiera recuerdo cómo, en realidad solo recuerdo que el artículo estaba en inglés, que se llamaba Redefiniendo la depresión. Y en ese artículo hablaban sobre cómo la depresión no debe ser considerada una enfermedad y por lo tanto no debe ser tratada con medicamentos, sino debe ser considerada una etapa más del proceso de maduración de la psique de un individuo. El artículo decía que así como hay una infancia o como hay una vejez, ¿no? Que son procesos naturales que vienen acompañados de ciertos
ciertos procesos psicológicos o ciertos procesos de maduración psicológica, también debe haber una depresión. Precisamente ahí fue donde yo me puse en contacto con esta palabra de la catabasis. El artículo era un artículo psicológico, era un artículo o sea, científico, ¿no? No era un artículo ni esotérico, ni místico, ni literario. Entonces, pero yo me puse en contacto por primera vez con esta palabra de la catabasis, hablaban del mito griego, y de pronto mientras yo leía ese artículo algo hacía clic en mi cabeza. De pronto todo lo que yo leía sobre esto que yo les cuento ahora en el podcast del viaje del héroe, del descenso al inframundo, etcétera, etcétera, yo me empecé a reconocer, empecé a ver esos pasos que el artículo hablaba, los empecé a ver en mí, y de alguna forma el hecho de saber que todo mi viaje tenía un sentido hizo que el sufrimiento se fuera. En ese momento de mi vida yo ya había estudiado psicología, pero tenía muchos años que no había ejercido, ¿no? Muchos años me había dedicado a la literatura y al deporte, a las peleas callejeras más bien. En ese momento que yo leo que la depresión, es decir, lo que yo estaba pasando, no era una enfermedad, sino era un proceso necesario para la evolución de mi mente, algo hace clic conmigo y me doy cuenta que es un mensaje que debe ser transmitido a los demás. Que ese mensaje no solo era para mí, por así decirlo, sino que era algo que podía y debía ser transmitido a otros, porque yo en mi camino había conocido mucha gente depresiva, había tenido compañeros, amigos, conocidos que se habían suicidado por la depresión, y de pronto yo me sentí, por un lado, con el deber de transmitir, pero también con la capacidad de hacerlo, porque como yo estaba viviendo ese proceso y siempre he sido bueno con las palabras, dije, pues es que alguien tiene que decir esto, y ese alguien soy yo. Como arte de magia, mi sufrimiento desapareció, la motivación que yo no había tenido en años apareció de la nada, apareció de repente, y empecé un viaje, que es el mismo viaje en el que estoy ahora, pero obviamente en momentos pues distintos, ¿no? Porque el viaje del héroe, cuando vuelve a empezar, por así decirlo, después del elixir, es como volver a empezar, como ahora que tienes poderes nuevos, tienes que volver a acostumbrarte a ellos, tienes que volver a aprender a utilizarlos. De hecho, es muy común, me adelanto un poco, que en esta etapa encontremos un nuevo mentor. El primer mentor, por ejemplo en Dragon Ball, el maestro Roshi fue un primer mentor que le enseñó a Goku, digamos, lo básico, pero después Goku entrena con el maestro Karin y después entrena con Kaiosama, que son seres más divinos, ¿no? Karin es el guardián del umbral entre lo mundano y lo divino, y Kaiosama es pues ya directamente un ser divino. Es decir, tenemos maestros para diferentes etapas de nuestra vida. Entonces yo ahí conozco un maestro, llega a mí otro maestro, le hablo de todo esto, le hablo de lo que he pasado, de lo que he aprendido, y él me explica perfectamente de qué se trata, o sea, le da sentido a todo, le da palabras y le da sentido a todo lo que estoy viviendo y me da las herramientas para comenzar a transmitirlo. Entonces es ahí donde yo desempolvo mi talismán de la psicología. Digo, bueno, es que yo estudié psicología, es algo que nunca he ¿cómo se dice? Practicado, se me fue la palabra, nunca he ejercido, pero ahí lo tengo, digamos que tengo mi arma en una cajita, es momento de sacarlo. Y entonces, en efecto, me pongo el traje de psicólogo, me pongo, pues sí, ¿no? Como si fuese un superhéroe, me pongo un nuevo traje y comienzo a abrir mi práctica, como en psicología, ¿no? Como asesor personal. Pero a mi idioma, por así decirlo, ¿no? Comienzo a hacerlo desde mi lenguaje, desde la forma en la que yo veía el mundo, gracias a este primer artículo, ¿no? Y para mi sorpresa comienzo a tener éxito. Comienzo a tener clientes, mis clientes comienzan a decirme, oye, es que es tu forma de decírmelo, de explicármelo, me tiene mucho sentido. Empiezo a trabajar precisamente con personas deprimidas que están en su proceso de catabasis, y como yo ya lo había pasado, y como ya conocía el camino, y como tenía la teoría y la guía de mi maestro, podemos hacer un trabajo metódico y se empiezan a ver resultados. Obviamente
esos resultados profesionales comienzan a repercutir en lo económico. Y entonces mi realidad comienza a cambiar. Me pongo en contacto con gente distinta, me pongo en contacto con personas, tanto clientes como maestros, como compañeros. Y comienzo un camino donde poco a poco voy acumulando victorias y era bien curioso, ¿no? Y aquí es donde me regreso un poquito al principio. Yo les decía, es que lo que antes parecía imposible, ahora parece fácil. Se los voy a explicar desde el punto de vista económico porque es el más fácil, pero que en realidad no se limita a lo económico, ¿no? Antes, no sé, te voy a poner un ejemplo. Antes, para yo ganar 500 pesos tenía que trabajar 2 días, 8 horas, 2 días, y de pronto comienzo a ganar 500 pesos en 1 hora, ¿no? Así de sencillo. Sencillo, más no, o sea, tiene su grado de complejidad, porque obviamente el trabajo era diferente. Ya tienes tú, por decirlo de una forma, la vida de una persona, ¿no? Por eso se llama el viaje del héroe, porque el héroe hace cosas heroicas. Y no es que yo me esté poniendo así como que no es que yo me esté poniendo aquí como que el traje de Superman, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ya muchos años en este camino la labor ha sido hecha. Entonces, bueno, obviamente al tener mayor solvencia económica, muchos de mis problemas se acaban. Muchas opciones comienzan a surgir, como por ejemplo viajar, no estarse preocupado por la comida, y al no estar preocupado por la comida, pues ya tienes mayor libertad de preocuparte y ocuparte de otras cosas. Empiezo a dar pláticas, empiezo a dar conferencias, comienzo a escribir un libro, comienzo a tener más clientes. Los clientes que ya habían tenido resultados pues llaman a otros, ¿no? Que al amigo, que al primo, que a la esposa, al esposo, al hijo, ¿no? Y se empieza a crear un círculo virtuoso y comienzo a tener cierta reputación, cierto reconocimiento, ¿no? Y sobre todo, y yo creo que esta es la palabra clave, porque reputación y reconocimiento se pueden obtener de muchas formas, pero la satisfacción de saber que yo estaba haciendo un bien, de saber que yo estaba cambiando vidas, desde lo que yo ya había trascendido, de lo que yo ya conocía, pues es algo que no se puede describir con palabras, ¿no? Ese es el elixir. La noche oscura del alma es el momento donde la luz parece agotarse, parece que ya no hay esperanza, parece que ya no hay nada más, pero a su misma vez es donde brilla una pequeña luz, ¿no? Y ahí es donde yo siempre digo lo mismo. Yo no busqué ese artículo llegó a mí, para ser franco, ni siquiera recuerdo cómo. Recuerdo perfectamente la mañana en la que yo lo estaba leyendo en mi computadora, pero no recuerdo cómo llegué a ese artículo. Y ahí es donde siempre digo, tú no buscas tu Ikigai, el Ikigai te busca a ti, te encuentra a ti, ¿no? Yo encontré, o sea, ese artículo me encontró a mí. Y con todo eso, todo lo que significa, ¿no? Este camino. Entonces eso, esa es la historia. Obviamente a lo largo de mi camino, de mi recorrido, he conocido a muchas personas que después yo me volví el maestro. Después yo me volví la persona que les dije, estás pasando tu catabasis es un proceso que tiene sentido. Y el sentido de la catabasis no es otro más que la apoteosis. En el momento en el que vas a estar, tienes que prestar particular atención, porque es ahí donde vas a encontrar tu elixir, y ese elixir es el que, entre paréntesis, como yo, vas a encontrar esa llave que te va a abrir la puerta a una realidad superior. Ahorita se los puedo decir muy fácil, pero obviamente en ese momento yo no sabía decirlo así, pero a través de la práctica empecé a decirlo cada vez mejor, y empecé a tener resultados. Entonces pasé de aquel héroe que pasó su noche oscura del alma y se puso en contacto con el elixir del conocimiento, ahora yo soy el guía en el camino de la apoteosis. Y obviamente ha sido un círculo virtuoso que me lleva hasta donde estoy hoy en día, ¿no? He tenido muchos casos de éxito, ¿no? Muchas personas, gracias a este conocimiento que ahora les comparto, pues digamos que de una manera simple, han podido vencer su proceso catabático.
Por eso este episodio lo voy a titular Muerte y Resurrección, el elixir del conocimiento. Hay que morir, y esa es la parte donde todo el mundo se niega o nos negamos, que morir para resucitar, pero no resucitamos igual, resucitamos como Gandalf el Blanco, como Neo viendo el código de la Matrix, también por ejemplo el Super Saiyajin, ¿no? En Goku es otro ejemplo. Si se dan cuenta, siempre como que todos los héroes tienen esta como modalidad como divina, ¿no? Como brillante, como dorada o acá energética, ¿no? Depende la obra, es como se representa, pero la idea siempre es la misma, ¿no? Que hay como un segundo modo, una segunda versión de nosotros mismos. Eso es posible, pero está detrás del muro de la muerte, de la oscuridad. El premio de pasar la muerte es la resurrección, es una vida mejorada, una vida divinizada, pero no acaba ahí, porque lo que sigue es, ahora que tienes el elixir, por ejemplo en Matrix, ¿no? Neo ve el código de la Matrix, al final de esa película sale volando, ¿no? Que básicamente la película nos dice que ya rompió las reglas, ¿no? Del sistema que lo aprisionaba, ahora es un ser libre, un ser divino, pero Neo no se va de vacaciones. Al contrario, de hecho, ¿no? Cuando el héroe obtiene el elixir, también adquiere ahora la responsabilidad. Esa, por ejemplo, eso está muy, muy bien representado en el mito artúrico de la espada Excalibur. Arturo reclama la espada Excalibur, con eso reclama el trono de Inglaterra, pero pues no se va de vacaciones. Ahora es un rey, ahora un pueblo entero, un país entero depende de él, y ahora hay que defender con esa espada a ese país de los horrores y de los enemigos que quieren acabar con él. Neo ya puede volar, pero tampoco se va de vacaciones, sino que ahora se vuelve el héroe, la cara visible de la resistencia contra las máquinas. Es decir, el elixir no es el fin del camino, es el inicio de un camino ahora de responsabilidad, hasta yo diría yo de obligación con la comunidad. Es que es rarísimo, ¿no? A mí me pasó con este artículo y todo lo que vino después. Es decir, ahora que sé esto, no lo puedo guardar, no me puedo quedar callado, ahora tengo que usarlo, porque sé que hay otros en una etapa más anterior en la que yo estoy, que necesitan escuchar esto, o que necesitan ser salvados, o que necesitan ser ayudados. Una vez, a mí me gusta mucho Superman, una vez le preguntaron a Superman, ¿y tú por qué ayudas a la gente? Y es porque es lo correcto. Eso lo dice Grant Morrison, un escritor muy famoso de cómics y muy, muy bueno. Superman ayuda a la gente porque es lo correcto. Así de sencillo. Entonces es lo mismo, ¿no? Cuando tú adquieres el elixir del conocimiento, lo que sigue es transmitirlo a los demás. Y la verdad es que ejemplos hay miles que yo les puedo contar. Amigos, conocidos, clientes que en lo peor han encontrado, su mente ha hecho este clic. Muchas personas, por ejemplo, hay muchos testimonios de personas suicidas, que obviamente no se suicidaron, que dicen, es que en el segundo exacto, yo tenía un problema, ¿no? Por poner este ejemplo, yo tenía un problema que no le encontraba solución, y me puse la soga en el cuello y justo cuando me voy a aventar, encuentro la solución. Entonces como que me detengo, a veces no se detuvieron ellos y tuvieron la fortuna de que algún familiar o alguien los encontró. Dicen, ya sé qué hacer, ya sabía qué hacer, voy y lo hago y mis problemas se solucionan. Muchos testimonios de personas que han encontrado ideas, conceptos, habilidades, ¿no? Personas que los han sacado, ¿no? de esta noche, y después de la noche pues viene el día, un nuevo día, un nuevo amanecer. Bueno, consideren esto la vuelta del podcast. Me cambié de casa, me mudé, por eso no había hecho el podcast. Me mudé, es algo bueno, es algo positivo. Pero ya saben que cuando uno se muda tiene todo un proceso de adaptación, ¿no? En eso andaba yo, pero ya estoy adaptado, ya estoy aquí de vuelta. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Todos son Yahvé Alexander. En mi TikTok, donde estoy particularmente activo, toco otros temas similares, ¿no? Es complementario. Y decirles que si necesitan ayuda, que si están pasando por un proceso como el que he descrito anteriormente, que me busquen, podemos trabajar juntos y yo les prometo, porque yo lo he vivido, esto no es algo que yo leí en un libro,
Más bien, primero lo viví, después lo leí, ¿no? Entonces, yo los puedo ayudar. Si confían en mí, si lo consideran adecuado, yo les puedo ayudar. Y bueno, eso es todo. Agradezco mucho sus comentarios, las preguntas que me dejan aquí o en mis redes sociales. Y nos vemos muy pronto. El podcast lo voy a hacer cada 15 días. Y no digo más. Si están pasando su noche oscura del alma, no se vuelvan el caballero negro, porque lo que sigue es el elixir del conocimiento y con ello la entrada a una realidad superior. Nos vemos. Oh sí, casi lo olvido por si nos han ido. Un saludote a Virginia, que es una nueva escucha de este podcast. Virginia, te mando un saludo desde acá, el Camino de los Reyes.